Muy bien, buenas tardes a todas y todos y a todes. Vamos a dar inicio con el panel número 2 de preparación para el encuentro en México de la red de tejidos y también vamos a presentar la propuesta que se tiene para ese encuentro. Bienvenidas y bienvenidas todas, todes, todos. Nuestro panel tiene hoy un gran objetivo, que es discutir acerca de un eje que es una pregunta central acerca del trabajo social descolonial. La pregunta general es: ¿qué es el trabajo descolonial? Para cada uno de nuestros panelistas. Lo importante de este encuentro y la preparación a través de estos dos paneles, el panel pasado que fue en agosto, que fue un antecedente brillante del trabajo que desarrolló nuestra compañera Roxana y también de cada uno de los participantes. Lo importante es justamente abrir el panorama del trabajo social descolonial, conocer cuáles son los avances, las dificultades y los retos, y compartir estos avances, dificultades y retos en América Latina y el Caribe acerca del trabajo social descolonial, reconocer y conocer cuáles son los aportes, las experiencias y los aprendizajes, tanto comunitarios como esos aprendizajes que hemos construido desde el campo de la formación en trabajo social entre docentes y estudiantes, así como reconocer saberes, experiencias y retos que nos hemos ido construyendo en este caminar por la profesión del trabajo social. Eh, En este momento vamos a dar continuidad a ese gran enriquecimiento que tuvimos del primer panel, con la finalidad de que las personas que van a participar en el encuentro en México puedan tener como antecedente qué es el trabajo social descolonial, cuáles son las principales discusiones, así como el trabajo social, por qué tiene esta impronta y por qué es necesario hacer esta discusión. En el panel pasado ya se reconocía la geopolítica que está atravesando América Latina y el Caribe, pensar también y problematizar dentro de un sistema civilizatorio, como la modernidad, el coloniaje y el patriarcado, es donde estamos de alguna manera participando, generar esos procesos de construcción y de acercamiento mutua, así como la posibilidad de descolonizar la historia del trabajo social y descolonizar el conocimiento en trabajo social. Pensar este proceso del contexto y también de la vinculación con el trabajo social es también ir pensando el diálogo con autores de América Latina y el Caribe, con autores que nos están aportando muchísimos elementos para construir un trabajo social crítico, descolonial e intercultural. Generar también desde nosotros nuestras experiencias, participar y estar presentes dentro de las universidades, las escuelas o los ámbitos de trabajo. Construir entonces un diálogo desde pensar el trabajo social para transformarse y también para transformarnos. En este caso, los convocantes principales son la Red de Tejidos Interculturales y Descoloniales del Trabajo Social Latinoamericano y Caribeño, que de manera muy digna y bastante propositiva y comprometida coordina nuestra compañera trabajadora social, doctora Esperanza Gómez, que hoy por razones de trabajo que ella tiene no está con nosotros, pero que siempre está presente desde esta propuesta, desde la construcción y desde reunirnos. Así también dos universidades que están siendo convocantes dentro de México, que es la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas en Hidalgo. Estos son nuestros tres convocantes de los cuales nosotros formamos parte y que estamos invitando a participar en el encuentro en México los próximos días de octubre, el 28, 29 y el del 30 al 3 para los participantes dentro de la red de tejidos interculturales y descoloniales. Para no tomarnos más tiempo,
quisiera presentar a nuestros invitados del día de hoy, que bueno, son invitados muy reconocidos en el ámbito del trabajo social y que también han sido muy reconocidos dentro de sus países y con quienes hemos dialogado de manera muy cercana y muy afable y que en México también les queremos mucho, les tenemos mucho respeto y les reconocemos su trayectoria. Y bueno, voy a presentar a nuestros invitados en el orden en el que van a ir presentando también sus trabajos y ya cada uno vamos a seguir la misma dinámica del panel pasado que me pareció muy, muy buena, que es que cada panelista participe, exponga y le dé continuidad a la persona que sigue para que no perdamos mucho tiempo en los cambios. Tenemos con nosotros a la doctora Cecilia Aguayo, quien es una reconocida trabajadora social, es referente en el trabajo social de América Latina y en Chile, es doctora en filosofía con mención en epistemología de las ciencias sociales de la Universidad de Chile y postdoctora en ética profesional de la Universidad del Rosario, Argentina. La doctora Aguayo, además, es autora del libro Las profesiones modernas, dilemas del conocimiento y del poder. Bienvenida, doctora Cecilia Aguayo. Es un gran gusto tenerla en este panel y es un gran gusto conocerla. El doctor Alfredo Juan Manuel Carballeda, que es un importante trabajador social y académico, es licenciado en Servicio Social por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, es diplomado superior en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por Flaxo, y también es magíster en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata y la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. El doctor Alfredo Juan Manuel Carballeda se ha especializado en la intervención social, la salud pública, la democracia y la cuestión social, y su enfoque se caracteriza por una perspectiva crítica e histórica. Él ha tenido a bien publicar diversos libros y compartir con nosotros sus experiencias. En México le hemos tenido varias veces y ha sido muy grato escucharlo y siempre nos deja en una reflexión constante. La doctora Silvana Martínez es una destacada trabajadora social argentina, conocida por su liderazgo en el ámbito del trabajo social a nivel internacional como presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Ha contribuido significativamente al desarrollo del trabajo social, promoviendo una perspectiva emancipadora, crítica, descolonial y feminista de la profesión en sus escritos, como el libro Trabajo Social Emancipador de la Disciplina a la Indisciplina, entre otras. Ha explorado la naturaleza de la transdisciplina e indisciplinada del trabajo social, cuestionando justamente esa matriz epistémica canónica de las ciencias sociales. Y también desde este lugar de enunciación apunta a la transformación del orden social capitalista, patriarcal, moderno y colonial, y de ella hemos aprendido el trabajo social indisciplinado. Muchas gracias, doctora Silvana Martínez, por estar aquí. La magíster Paula Mechini es licenciada en Servicio Social por la Universidad de Mar del Plata, es titular de la asignatura Supervisión de las Intervenciones Sociales, directora del Grupo de Investigación Problemáticas Socioculturales, es directora del proyecto de investigación Colonialidad, Experiencia y Territorio, Tensiones y Desafíos Metodológicos en el campo de las intervenciones sociales, coordinadora del dispositivo pedagógico interdisciplinario de personas en situación de calle en Mar del Plata y es asesora del proyecto de investigación La agricultura familiar y la producción de alimentos en el sudeste bonaerense, tensiones y transformaciones socioterritoriales. Bienvenida, maestra Paula Mechini. Es un gusto tenerla aquí. La compañera y también colega, la licenciada en Servicio Social, Verónica Cuneo, doctorante también en Trabajo Social, docente investigadora del Grupo de Problemáticas Socioculturales y se ha desempeñado por más de 20 años como profesora de asignatura de Intervención Social y Abordaje Territorial e integrante de la Cátedra de Intervención Social con grupos de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Mar del Plata. Durante 3 periodos consecutivos en el equipo de gobierno del municipio de Mar Chiquita como secretaria de Desarrollo Social,
en la Secretaría también de Producción y Desarrollo Local y la Secretaría de Salud. Ha sido concejal mandato cumplido en este municipio. Bienvenidas y bienvenidos todos a este enriquecedor panel. La palabra es suya, el tiempo es de ustedes. Adelante, por favor, doctora Cecilia Guayo. Ahora sí, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Obviamente un caluroso saludo a toda la red de tejidos interculturales de coloniales. Para mí es muy importante y me siento muy comprometida con estos temas en forma muy especial a partir de la ética. Quiero decirles que lo que voy a exponer un poquito hoy día durante 15 minutos responde a tres grandes investigaciones. El primer libro que sacamos, Luces y Sombras del Trabajo Social, desafíos éticos, políticos, de formación con otras compañeras que salen de Editorial Espacio. Después sacamos un artículo que comprende todo el estudio que hicimos con profesores que hacen clase en la universidad y ahí vimos la ética profesional de nuevo, pero a partir de los profesores. Luz y sombra es el tema de la ética a partir de los profesionales que están en terreno, amén de todos los profesionales que vivieron en dictadura. Sacamos una muestra de cada uno de estos, el segundo dio origen a un artículo indexado publicado en México. Y el tercero es actualmente que acaba de salir el libro Vivencias Éticas y Políticas de los estudios de los estudiantes de trabajo social, desafíos decoloniales para la formación universitaria. Entonces, puedo decir que a partir de estas tres grandes investigaciones, nos hicimos la pregunta actual, ¿por qué decolonizar la formación universitaria en trabajo social? En términos epistémicos y ontológicos. Bueno, en mi país han pasado muchas cosas y que creo que es muy importante mencionar qué es lo que da origen, sobre todo a este tercer libro, que son las vivencias éticas y políticas de los estudiantes de trabajo social y por qué es importante decolonizar la formación universitaria hoy en trabajo social, en forma especial en Chile y obviamente en diálogo con otras universidades y escuelas de trabajo social. Lo primero, decirle que lo que más nos motivó en esto fueron los grandes movimientos sociales que han tenido los estudiantes y en especial la participación que han tenido los estudiantes de trabajo social en Chile. Tenemos el movimiento Los Pingüinos, que no me voy a detener en decir qué es lo que es porque quiero avanzar en esto. Tenemos el movimiento Los Pingüinos en 2006. Tenemos el movimiento de mujeres en Chile el 2017 que marca, ¿cierto? El culpable eres tú, la gran canción y que marca muchos países, no solo latinoamericanos, sino de Europa. Tenemos el estallido social del 2019, que incluso lo tengo aquí con algunas cifras. Se movilizaron 2.500 personas, 3.400 personas, todo esto era en el gobierno de Piñera, 3.400 hospitalizados, 540 personas con denuncias de tortura, 10.000 detenciones, 197 denuncias de violencia sexual y 450 jóvenes con daños oculares. Todo esto a nosotros nos llevó como a pensar cuál es el rol de los estudiantes de trabajo social. Ya no solo los profesionales en trabajo social que están en terreno, ya no solo los profesores que nos dedicamos a la enseñanza universitaria, sino conocer a nuestros estudiantes que están día a día con nosotros. Y a partir de vivencias éticas y vivencias políticas, recreamos las historias de nuestro pueblo. Recreamos los recuerdos, las memorias, pasado, presente y la proyección al futuro de los jóvenes trabajadores sociales. Trabajamos con casi 80 estudiantes, entrevistas individuales y entrevistas grupales, y le hicimos varias preguntas, hicimos varios ejes de trabajo. Primero, ¿qué es la vocación para ello en trabajo social?
La mayoría de ellos habían participado en estas distintas movilizaciones que yo les mencioné al principio. Hay varios ejes temáticos, pero por hoy día yo quiero destacar no más de tres. Primero, el tema de la vocación. Segundo, la figura de la mujer, la madre, la vecina, las profesoras trabajadoras sociales que aparecen de manera muy fuerte. Y el tema de la vivencia política en dictadura, no de ellos, sino de sus abuelos. Y de los territorios que sus abuelos ocupaban y que ellos siguen viviendo muchas veces en esos propios territorios. Y cómo eso afectaba lo que fue el estallido social de 2019 y cómo eso develaba la necesidad de decolonizar el aula donde nosotros enseñamos. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Ya? Pero la pregunta inicial nuestra es, ¿por qué? Y en ese por qué quiero hablar desde los estudiantes, lo que ellos nos enseñaron como receptores, entre comillas, de la formación que nosotros entregamos. Decir además que las vivencias de los estudiantes, perdón, el artículo sobre ética profesional en trabajo social fue muy interesante porque vimos la necesaria articulación entre las vivencias de los estudiantes, el perfil de egreso, la malla curricular y la formación que ellos seguían. Entonces voy a empezar por la vocación, porque la idea es preguntarse, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que decolonizar la práctica de enseñanza, aprendizaje, a partir de una articulación crítica y dialéctica de un proyecto pedagógico al interior de la sala y que redunde en un perfil, en una propuesta curricular y además en una forma de, obviamente, hacer enseñanza? Los alumnos, cuando les preguntábamos por qué estudian trabajo social, para mí estudiar trabajo social fue una decisión que la hice pensando como en ser consecuente en cuanto a mis principios y valores. Y cuando les preguntamos a los estudiantes, chiquillos, ¿dónde, de dónde aprendieron estos principios y estos valores? Ellos plantean la familia, el colegio, el territorio y los movimientos sociales. Entonces la vocación en este sentido, aparece como una fuerza histórica que expresa resistencia ética. También otros estudiantes plantearon que eligieron el trabajo social por el grave daño de los derechos humanos que ellos viven y que ellos llevan a la sala de estudio y que ellos llevan a la sala de clases. Un estudiante decía, yo quiero ser persona. Yo siempre digo, esto es mejor que Heidegger. Yo quiero ser persona. Quiero, ojalá ayude a alguien, o yo ser esa persona para alguien. La otredad, ¿no? De Levinas aparece, ¡puf! Y definitivamente apoyar a tener una vida más digna. Eh, ese es un primer bloque. El segundo bloque es cuando les preguntamos también dónde aprendieron estos valores y aparece de manera muy fuerte el poder femenino. Yo creo que como en mi infancia me crié mucho con ellas, con mis tías, con mis primas. Somos una familia de mujeres, achoclonadas, ¿ya? Después aparecen otros relatos de la abuela, aparecen otros relatos muy importantes de lo que son las profesoras de trabajo social. Yo los convido a leer el libro porque realmente aparecen narrativas, aparece el lenguaje que ¿cómo se llama? Van a decirnos por qué es importante decolonizar la formación universitaria. En términos políticos, uno cree que la dictadura se acabó, que ya no hay rastros ni huellas.
cuando les preguntamos a los estudiantes de trabajo social, ellos plantean, mi abuelo fue detenido en el 73, la dictadura de Pinochet, el 11 de septiembre del 73. Y bueno, ahí estuvo un tiempo como desaparecido de la familia y después volvió. Y bueno, él después, ya con los 8 años, a los 8 años se enfermó. Tuvo una enfermedad respecto a lo loco, como la violencia que sufrió en ese entonces. Después aparece el tío. Mi tío fue torturado político y desapareció por 7 días. Mi papá luchó frente a la dictadura. Pero eso es un relato más bien homogéneo. Tenemos relatos en que la familia plantean a partir de los movimientos de los jóvenes mucho miedo, un miedo colectivo que se traspasa a los estudiantes y que es un miedo que está en el inconsciente colectivo de nuestra población chilena. Eh, bueno, hay mucho material de por qué es importante decolonizar la sala. Aparecen relaciones como de muchas contradicciones en la familia chilena desde los estudiantes, en que hay un grupo que todavía sigue defendiendo a Pinochet o la lógica de Pinochet, el capitalismo de Pinochet, y hay otra lógica que obviamente en una misma familia está en contra todo lo que son las políticas públicas hoy día, que no lo dicen así, pero que tienen una lógica de mercado. Como es poquito el tiempo, decirles que en esta investigación han habido varias personas que han estado. La Universidad de Cali, de Colombia, donde fue expuesto parte de esta investigación, una autora o una docente de México que también nos ayudó a interpretar esto. Los filósofos también tomaron estos relatos y los retrabajaron. La Universidad de Tarragona, en el doctorado, también escuchó este trabajo y se trabajó con ellos. Y frente a todo lo que hemos hecho durante 3 años, siguiendo las narrativas históricas, sociales y políticas de nuestros estudiantes, relacionándolas y poniéndolas en tensión con las narrativas éticas y políticas de los profesores y tensionándolas con las narrativas históricas y políticas de los profesionales, incluyendo profesionales que vivieron la dictadura, podríamos decir o llegar a las siguientes conclusiones. Primero, hoy día es imperativo develar la búsqueda de una episteme y una ontología que dé cuenta de las identidades latinoamericanas de nuestros estudiantes. Ya creemos nosotros, no podemos dejar de incorporar estas vivencias históricas y políticas que el estudiante lleva al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los valores históricos, territoriales, diversos, en la búsqueda de una equidad y una sustentabilidad en relación y también al género, cruzan o deberían cruzar propuestas educativas descoloniales desde una propuesta curricular, teniendo claramente cuál es el perfil del estudiante que estamos egresando. Se requiere en términos epistémicos, ontológicos, éticos y políticos sistematizar las vivencias de los estudiantes cuando pisan un ramo o una clase que uno imparte. No podemos, y ahí yo diría como con Paulo Freire, que también nos ayudó a terminar las conclusiones del libro, no podemos seguir pensando que somos los únicos que vamos a generar procesos de aprendizaje, sino cómo incorporamos aquello que los estudiantes traen a la sala de trabajo. Los profesionales que hacemos clases, que tenemos prácticas profesionales de antaño, que por lo menos a mí me ha tocado trabajar contra la dictadura. He trabajado en Bélgica con la gente del exilio, he estudiado en Bélgica con muchas mujeres que venían de muchos lugares exiliadas en América Latina. ¿Cómo podemos incorporar
estos temas a los estudiantes. Otro elemento más, cómo desarrollamos destrezas creativas y estéticas que manifiesten los lenguajes que existen en América Latina. Y en eso creemos que los profesores que hacemos pedagogía, docencia, tenemos que recrear nuestros procesos de aprendizaje. Ahí hay una pregunta tremenda que tenemos que hacer. Y yo creo que el hecho de que pensemos en una formación decolonizante, tenemos que comenzar a pensar en pedagogías, en didácticas, en procesos de evaluación, en el perfil del estudiante, en propuestas curriculares que vayan más allá de una epistemología y ontología tradicional. Incluso yo diría tradicional, no solo empírica y positivista, sino que desde la fenomenología, desde la hermenéutica, desde los mundos de vida, desde las vidas cotidianas, con una reflexión crítica de las estructuras que hoy día albergan, ¿cierto?, las relaciones de formación en las universidades. Entonces, desarrollar destrezas creativas y estéticas al interior de los talleres de aprendizaje. Todo esto va a apoyar a los estudiantes y estudiantas a considerarse portadores de procesos democráticos, en donde creemos que la paz no puede ser más manipulable como la ha estado haciendo hasta ahora en muchos de nuestros países. Eso. Muchas gracias, doctora Cecilia Aguayo, por sus brillantes reflexiones. Le damos la palabra ahora al doctor Alfredo Juan Manuel Carballeda. Adelante, por favor, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto escucharla, Cecilia, y participar del encuentro. Con respecto a mm, la pregunta de qué entendemos por trabajo social descolonial y cómo lo vinculamos con la academia y con, digamos, con el trabajo social, me parece interesante plantearla porque tiene como diferentes vías de entrada y diferentes posibilidades. Eh, yo compartiría un poco, retomando lo que planteaba Cecilia, la importancia de generar procesos de decolonización desde las aulas, decía Cecilia. Y bueno, cada región, cada país tiene su propia historia en ese sentido. Y si pensamos la construcción del proceso de colonización de nuestras subjetividades en la Argentina, eh, viene desde el siglo XIX a partir de la enseñanza de la historia, donde se enseñó una historia fuertemente eurocéntrica y con una idea entre comillas, todas las que le quieran poner de cada lado, de mejorar la población a partir de la inmigración europea. Pero también esa enseñanza de la historia tuvo que ver con una visión política, en el sentido de un programa económico que incorporaba a Argentina como país agroexportador a nivel mundial y también la construcción de procesos de estigmatización paradojalmente vinculados con lo propio. Es decir, la colonización desde la enseñanza, desde las aulas, tanto de la primaria como la secundaria, como la universidad, en la Argentina, eh, se asienta en un falso, digamos, respeto de lo propio y, ¿cómo decirlo?, en una forma de gran desprecio de lo propio. Lo propio va a ser entendido como lo europeo, va a ser entendido como lo francés, va a ser despreciado hasta lo español, en el caso de la enseñanza de la historia, por ejemplo. Entonces, creo que gran parte de lo que sería un proceso de colonización pasa, si lo pensamos desde el punto de vista de la enseñanza,
en general pasa por las aulas, pasa por la educación, y en el caso del trabajo social, creo que pasa por pensar un trabajo social que se involucre con la realidad, pensar en un trabajo social que sea situado, un trabajo social como planteamos generalmente, que no quite al otro lo que pienso que le haga mal o que le hace mal, ni le dé al otro lo que pienso que le falta, sino simplemente que permita que el otro vea o que facilite que el otro vea. Eso sería como una vía de entrada. Pero si pensamos esta cuestión desde una perspectiva, si quieren, más aplicada, yo diría que el efecto del colonialismo en nuestras subjetividades, eh, lo que fue logrando es una deshumanización de la otredad. Eh, y durante digamos, distintos periodos de la historia se fueron construyendo diferentes maneras de otredad. Es decir, por dar un ejemplo, el peronismo en la Argentina significó una otredad que debía ser exterminada y negada de la historia, también en las aulas. Y si hubo una disciplina que lamentablemente renegó del peronismo, fue el trabajo social de la Argentina, porque renegó de la Fundación Eva Perón, renegó de lo fundacional de un trabajo social totalmente revolucionario, eh, que se gestó durante la década de los 50 a partir de el accionar de Eva Perón. Y justamente es una trabajadora social, una asistente social, como decía en aquella época, llamada Escurra, que es la que desarma la Fundación Eva Perón, la que destruye las instalaciones, destruye no como metáfora, hace destruir las instalaciones de la fundación a partir de que se consideraba que era muy lujosa la forma en que los niños vivían en los hogares, o muy lujosa la vajilla que utilizaban, o muy lujosa la ropa que tenían. Todo eso se incendiaba, se quemaba, y hasta hoy nos cuesta conseguir documentación vinculada con la fundación, porque también la documentación fue destruida. Pero digo, ese proceso de negación del otro que termina en el exterminio del otro, hoy lo vemos, si lo pensamos en este contexto, en este presente, lo vemos con lo que, eh, digamos que peyorativamente muchos periodistas llaman kirchnerismo, de una manera peyorativa, ¿no? Como algo que hay que eliminar, como algo que hay que negar, como algo nefasto. Y ese proceso de negación implica también un proceso de deshumanización, y ese proceso de deshumanización genera, digamos, una habilitación del exterminio del otro, como también hubo una habilitación del exterminio del peronismo a partir de decretos que prohibían su mención, y bueno, si avanza, digamos, la libertad, como se llama la consigna del paciente del gobierno que está del gobierno que está en este momento, probablemente hasta se prohíba la palabra kirchnerista o se vea como una forma, como decía yo recién, peyorativa o algo que debe ser destruido, exterminado. Pero aquello que puede ser destruido y puede ser terminado, también puede ser torturado, también puede ser masacrado, también puede ser expoliado y también puede ser esclavizado. Y esto es típico de la cultura occidental. Es típico de la cultura occidental o de cómo la cultura occidental miró a América, desde la llegada, desde la conquista. Incluso cómo la cultura occidental muchas veces se miró a sí misma y generó el holocausto, por ejemplo, no solamente del pueblo judío en la Alemania nazi, sino de todo aquello que los nazis consideraban que no coincidía con el pensamiento ario superior, la supremacía blanca, lo que todos conocemos en ese aspecto. Yo creo que estamos en un momento bastante complejo, bastante difícil en ese sentido, y creo que eso hace que el pensamiento descolonial no sea, digamos, un pensamiento más, sino que sea una necesidad política, que sea una necesidad
diría, liberadora de nuestros pueblos, en el sentido de que no solamente implique un debate académico, sino que implique una fuerte bajada de la realidad y una fuerte lucha por la construcción de subjetividad alrededor de estos temas. Digo, no quiero cansar con ejemplos, pero el negacionismo que se propone o que se llevó adelante a partir de estos procesos que estoy tratando de ordenar, hacen que el atentado a Cristina Fernández de Kirchner haya sido un episodio más secundario dentro de la sociedad argentina, que no haya generado, digamos, la reacción que puede haber generado cualquier atentado contra cualquier vicepresidente de cualquier país del mundo. Se naturalizó, como también se naturalizaban las agresiones que recibían los funcionarios del gobierno anterior, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy peligroso transcurrir esa negación de la otredad, transcurrir esas formas de negacionismo, porque se lleva a formas violentas, que son las que estamos viendo en este momento. Hace pocos días en nuestro país, en la Argentina, gasearon en los ojos a una niña de 10 años. Nadie hizo ninguna presentación. Todos los organismos de derechos de la niñez y de defensa de derechos del niño enmudecieron. Tal vez porque esa niña ya está en el lugar de esa otredad que debe ser exterminada, o que si es exterminada no me importa por qué se extermine. Y creo que, como siempre ocurre, el primer consejo profesional, el primero que pone el acento, el primero que pone la alerta, siempre es el trabajo social. Por lo menos es lo que vemos en Argentina. Es raro que veamos al colegio de abogados protestar por esto, pero inmediatamente el colegio de trabajo social lo hace. Incluso se pelean muchas veces a ver quién lo hace primero. Que yo lo veo como un buen signo en ese sentido. Pero creo que el pensamiento descolonial, si lo pensamos desde una perspectiva bien aplicada, nos sirve no solamente para pensar cómo fueron construidas nuestras dependencias y nuestra subjetividad y nuestra relación pegoteada con el pensamiento europeo, sino que también creo que es muy útil para pensar el presente y para reaccionar frente a este presente. Es decir, este presente necesita una respuesta descolonial. Necesita una respuesta descolonial, no alcanza con una protesta solamente. Necesita una respuesta, ¿cómo decirlo? Argumentada desde lo decolonial, argumentada desde eh, cómo estructurar la oposición a la negación de la otredad. Cómo estructurar la oposición a la aceptación de que ese otro sea exterminado, de que ese otro sea torturado, de que ese otro sea masacrado, de que ese otro sea expoliado, que sea esclavizado. Fíjense que todo lo que estoy diciendo yo, que son adjetivos, son cosas que ocurrieron. Porque si miramos nuestras historias, la otredad, en tanto los pueblos originarios, por ejemplo, vamos a encontrar con que fueron exterminados, que fueron torturados, que fueron masacrados, que fueron explotados y que fueron esclavizados. Pero no solamente los pueblos originarios, nuestros obreros pasaron por lo mismo. Nuestros políticos pasaron por lo mismo. Tuvimos 30.000 desaparecidos, más los que podemos sumar en toda la región. Yo hablo específicamente de Argentina, pero tenemos mucha relación con Chile en ese sentido, con Uruguay, con Brasil, con otros países de la región que nos marcan cómo ocurre, diría yo, como gran signo de pregunta para hacernos, ¿qué es lo que pasa en la sociedad que de repente hay un grupo que está habilitado para ser exterminado? Hay un grupo que está habilitado para desaparecer. Y la sociedad queda callada, la sociedad queda calma. Es como que nada ocurrió, o ocurrió algo, pero bueno, es algo que se puede resolver, incluso cuando
si me remito a lo que pasó con esta niña de 10 años, que fue gaseada en los ojos, visto por todo el mundo, por eso fue filmado por un policía de, de las fuerzas de represión argentinas, mucha gente salió a decir, bueno, pero ¿qué hace una niña ahí? ¿Cómo es que la madre la lleva a una manifestación? Entonces, creo que si actualizamos la posibilidad de la virtud que tiene el pensamiento descolonial, tiene que ver con estas batallas, con esta lucha, vinculado con la construcción de subjetividad. Y en ese sentido, creo que nuestra disciplina tiene una gran ventaja, porque por algo es la primera que reacciona. No es una cuestión de que se reacciona porque sí, que el trabajo social reacciona porque sí. Seguramente la preocupación por la otredad, seguramente la preocupación por lo propio, seguramente la cercanía que se tiene con el padecimiento, nuestra disciplina, hace que reaccionemos rápido, que veamos rápido este tipo de cuestiones. Entonces, un trabajo social descolonial es un trabajo social fundamentalmente implicado, fundamentalmente comprometido con la realidad, con lo que está ocurriendo. Es un trabajo social situado, como decíamos antes, un trabajo social que va a desarrollar o va a querer desarrollar un pensamiento propio, y desarrollar un pensamiento propio implica, como nos enseñó Dussel, dejar de pensar de la forma en que fuimos pensados. Y eso es tal vez lo más difícil, ¿no? Pero creo que sí es posible, y no solamente es posible, sino creo que también es necesario. Por eso vuelvo al principio y digo, ¿qué es un trabajo social descolonial? Un trabajo social descolonial no es un trabajo social concientizado, es un trabajo social que ve lo que antes no veía, pero no ve lo que antes no veía porque lo concienticé, ve lo que antes no veía porque facilité las posibilidades para que pueda armar el conjunto, y a partir de armar ese conjunto ver lo que antes no veía. Entonces ahí hablaríamos de un trabajo social que no solamente ve, sino que desea ver. Así que, bueno, no sé cuánto tiempo utilicé, disculpen lo efusivo de mi Está bien, ponencia, maestro. pero Está bueno. bien, está bien. Muchas, muchas gracias, Norma. Bueno, gracias a todos y todas, y bueno, espero que sea útil y conversamos después. Muchas gracias. Gracias, doctor Alfredo Carballeda. Es un gusto siempre escucharle. Adelante, por favor, doctora Silvana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Para mí siempre es un placer el encuentro con grandes compañeros y me honra formar parte de esta red descolonial de trabajo social. Y como soy una militante de la indisciplina y soy indisciplinada, voy a romper con el formato un poco de lo que venimos escuchando en términos de hacer una presentación colectiva, donde los estudiantes de grado y posgrado sean protagonistas y donde también a partir de los registros fotográficos y la música nos puedan llevar a reflexionar acerca de la importancia del trabajo social descolonial. Estos estudiantes están aquí hoy presentes y les agradezco muchísimo el haber colaborado con esta presentación que vamos a escuchar y ver ahora. Sí, la tecnología no falla. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, el escudo herida
siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentira, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Mar del Plata. Y para mí el trabajo social descolonial nos invita a pensar desde una perspectiva crítica la realidad y a cuestionar esas estructuras de poder, esas lógicas dominantes que han sostenido, que han mantenido a lo largo del tiempo la desigualdad y la opresión en nuestro pueblo. Creo que es necesario, creo que debemos desmantelar esas narrativas eurocéntricas que han dominado hacia el interior de la ciencia y hacia el interior también de nuestra profesión, y abrazar toda esa diversidad cultural, ese ricor, esa ricura, heterogeneidad de pensamientos, de experiencias ancestrales, esa conexión con la naturaleza, esa defensa de la vida que han tenido y han permitido a lo largo del tiempo sobrevivir también. Es necesario, o por lo menos el pensamiento descolonial, pienso también como una matriz epistemológica que nos invita a reflexionar profundamente acerca de nuestro hacer profesional, de nuestra práctica, en un contexto político, de liberalismo, de negación de nuestros orígenes, de nuestra identidad, de nuestra memoria, de esta nueva colonización también de nuestro pensamiento, de negar, que niega, ¿no?, de esta destrucción que está haciendo sobre nuestro pueblo, y a luchar desde una perspectiva transformadora, emancipadora y liberadora, en defensa de los derechos que hemos conquistado a lo largo del tiempo a través de la lucha y de los años. Bueno, gracias. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras. Soy Florencia Urquiza, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, me parece importante, antes que nada, hacer referencia a la colonización, que fue un proceso que no solo implicó la dominación territorial y económica, sino también la imposición de formas de pensar, de conocer y estructuras de poder. De hecho, la colonialidad sigue presente en las jerarquías sociales y en las formas en que las instituciones y profesiones operan. En base a esto, entiendo el trabajo social descolonial como un enfoque que critica a las narrativas dominantes impuestas por el colonialismo, que busca poner en jaque y desmantelar las estructuras de poder y conocimiento dominantes, y que a su vez intenta desarmar y transformar las estructuras y prácticas coloniales que han influido en nuestra disciplina y sus intervenciones. Incluye un proceso de crítica, reconfiguración de trabajo social para que sea más inclusivo y respetuoso de las diversas formas de conocimiento y experiencias, especialmente de aquellas que han sido marginadas o suprimidas por la colonialización,
tomando nuestra historia latinoamericana como postura y bandera. Me parece que la importancia de que el trabajo social sea descolonial radica en la capacidad de la disciplina para ajustarse a las necesidades reales de las comunidades, respetando su autonomía, conocimiento y dignidad. Además, el trabajo social desde esta perspectiva se aproxima a la justicia social, que es un principio clave que solo puede ser verdaderamente alcanzada si se enfrentan las raíces históricas y estructurales de las desigualdades. Es por esto que este enfoque permite una práctica más justa, inclusiva y ética, contribuyendo a la construcción de sociedades más equitativas y respetuosas de la diversidad cultural e histórica. El trabajo social descolonial para mí es entendido como ese enfoque que trata de romper las estructuras impuestas por el colonialismo y por el neocolonialismo, promoviendo una praxis que reconoce y valora las cosmovisiones, los saberes, las prácticas de las comunidades históricamente marginadas. Este tipo de trabajo social para mí se centra en cuestionar las jerarquías de conocimiento y crear espacios donde las voces de las personas oprimidas pueden ser protagonistas en la creación de las soluciones a sus propios problemas, conflictos. Este enfoque considero que está vinculado a la necesidad de desarrollar proyectos pedagógicos y comunitarios con los que ya vengo trabajando hace un tiempo, que pueden promover la autonomía, la participación crítica, en lugar de imponerles estas visiones externas o eurocéntricas. Por ejemplo, yo trabajo en un proyecto que llevo a cabo de arte, memoria y ciudadanía, donde desde un enfoque descolonial puedo implicar no solo estudiar el artivismo memorial, sino que también co-crear con las comunidades locales sus propios relatos y representaciones, dándoles quizás esas herramientas para resignificar su memoria desde sus propias perspectivas. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Buenas tardes, soy María Solange Noblia, licenciada y doctoranda en Trabajo Social, integrante del GTEP. El trabajo social descolonial permite y habilita un camino para sentipensarnos, incorporar el sentir que nos ha sacado o nos ha negado el raciocinio europeo. Sentipensarnos desde narrativas autóctonas, desde lo colectivo, en vínculo con la tierra, con lo sagrado, desde subjetividades y epistemes negadas. Nos permite también entender que esta colonialidad se recrea y se reconstruye en el presente de diversas formas, dice Walsh. Y Agüero nos invita a entender que la intervención social, el trabajo social, puede quedar teñida con los colores de la convalidación del orden. Por eso la opción descolonial es una invitación a atravesar el proceso de descolonizarnos y descolonizar los conocimientos, las metodologías, las intervenciones, teniendo una mirada, como dice Martínez, raizal, histórica, comprensiva, de los procesos de institucionalización del orden moderno colonial. Y también una interpelación por el sentido ético-político del lugar de enunciación. También es un corrimiento epistémico, político de la escena moderna hacia nuevos espacios, hacia espacios otros, diría Borsani, de enunciación e intervención profesional, conformados en términos de otredad no europea.
donde los aportes teóricos, políticos, epistémicos de los feminismos del sur, descoloniales, comunitarios, se convierta también en una pieza central en esta apuesta. Es un camino, entonces, que nos invita a aprender a leer el territorio, la historia y también las construcciones del conocimiento, para una posible intervención social situada geopolítica y epistémicamente. Quisiera ser una jarana cantando, entera quisiera ser. El trabajo social descolonial es una opción. Si bien sabemos que la profesión es una sola, existen muchas maneras de sentir, pensar y hacer trabajo social. Justamente de esa multiplicidad de hacer, pensar y sentir trabajo social, nosotros elegimos la opción descolonial o decolonial, que pone el acento, el prisma, el énfasis en la herida colonial que se produce en 1492 a partir de la conquista, invasión, genocidio y también epistemicidio de Abya Yala. Es una opción que intenta justamente poder problematizar las implicancias materiales, pero fundamentalmente subjetivas, culturales, raizales, de lo que ha implicado esa invasión, ese genocidio y ese epistemicidio. Por eso intenta producir una epistemología otra, distinta a la epistemología oficial, canónica, positivista, que actualmente sigue teniendo vigencia en las universidades donde formamos trabajadores y trabajadoras sociales. Es una opción que nos invita, nos convoca no solamente a una resistencia de los embates y de las desigualdades sociales producto del orden capitalista, colonial, moderno, eurocéntrico, sino que nos invita a una reexistencia, a una forma distinta de relacionarnos con el cosmos, con la naturaleza, con las sabidurías de los pueblos originarios, con la memoria larga de los pueblos. Por eso es fundamental que el trabajo social descolonial empiece a tener mucho más fuerza en las unidades académicas, en las universidades, en los espacios de formación, para no seguir siendo cómplices de la colonialidad del poder, de la colonialidad del saber, de la colonialidad del género y de la colonialidad de la naturaleza. De amor puro, un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra, haciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad. Bueno, con eso termina la exposición y después quedamos para la conversa. Muchas gracias, querida Silvana, y este es un ejemplo de lo que podemos hacer también dentro de las ponencias y del trabajo que se puede presentar más adelante. Gracias por tu participación y por esta reflexión que nos dejas en la mesa. Muchas gracias. Adelante, colega Paula Mechini, por favor. No te estamos escuchando, Paula. Está cerrado tu micrófono. Si quieres abrirlo, Ahí está, adelante. pensé que se había desmuteado. Bueno, Gracias. en principio, agradecer a la Red de Tejidos Interculturales y Descoloniales de Trabajo Social Latinoamericano y Caribeño por este encuentro, por este segundo panel preparatorio rumbo al encuentro que, como bien decía Norma Angélica, se va a desarrollar en México
en breve y que tiene como título Descolonizando la formación del trabajo social latinoamericano y caribeño. Nuestra propuesta, la que vamos a compartir a continuación con Verónica Cunio y también Blanca Mirtala, colega que integra esta red, de la cual hemos formado parte de una serie de actividades que desde el 2023 estamos desarrollando en conjunto desde nuestro grupo de investigación Problemáticas Socioculturales, en conjunto con el grupo de investigación que dirige Blanca, sus estudiantes de grado y posgrado, y en la Universidad de Nueva León, México, en la Universidad Autónoma de Nueva León, México. Es así que venimos pensando, realizamos una presentación en un congreso muy importante que hubo este año, titulado Buen Vivir e Intervención Social, claves para pensar hacer desde nuestro presente nuestro futuro. Y fue así que las resonancias de esta participación y en vistas a esta presentación fueron retomadas como propósito de este encuentro para promover el conocimiento del pensamiento descolonial en el cruce con la formación de trabajo social. La profesora Mirtala nos invitó a realizar un encuentro virtual con sus estudiantes de grado y posgrado e integrantes del equipo de investigación. La presentación que hoy compartimos forma parte de ese importante y fructífero encuentro en el que sostuvimos el día 5 de septiembre de este año para poder continuar conversando acerca de las alternativas relacionadas con el buen vivir en México. Para ello, Verónica, Ornella y yo armamos un Google Form que Blanca envió a modo de invitación por WhatsApp y correo electrónico con 3 preguntas. ¿Es esta la sociedad que quiero dejar a las siguientes generaciones? ¿Es esta la sociedad en la que quiero vivir? ¿Es posible vivir en otra sociedad? La consigna era poder responder las mismas después de ver un video de Enrique Dussel acerca de las alternativas relacionadas con el buen vivir en México. Dicho esto, a continuación voy a presentar algunas referencias respecto de estas alternativas, como es el Lequilactic, para posteriormente compartir la palabra con Verónica, que va a presentar algunas de las reflexiones vinculadas a las 75 respuestas que recibimos a través de ese Google Form y de la actividad que hicimos de encuentro virtual con los estudiantes coordinado por Blanca, que está aquí presente también y a quien le propusimos e invitamos poner en común también las resonancias que tuvo para ella, para su universidad, la actividad que se realizó en conjunto, como parte también de una práctica de descolonización de la formación. Es así entonces que el buen vivir nos remite justamente a cuestionar las sociedades en las que vivimos y reflexionar acerca de las sociedades que tenemos y el proyecto societal que queremos. Preguntarnos acerca de estas cuestiones que hacen a la ontología de la vida nos permite poner en discusión posiciones epistemológicas que tienen consecuencias en la materialidad de la vida que queremos vivir. Parte de los supuestos y afirmaciones que vamos a compartir se vinculan con esta necesidad de ver que desde el trabajo social como profesión y disciplina de las ciencias sociales tenemos para poder hacer lo que decimos y pensar lo que hacemos. El buen vivir, entonces, nos remite justamente a cuestionar las sociedades en las que vivimos y reflexionar acerca de este proyecto societario. El buen vivir, con sus diferentes nominaciones, constituye una formulación realizada por los diferentes pueblos indígenas de la región andino-amazónica como una forma de vida, como un proyecto societario, como resistencia ante la colonialidad del saber, del poder y del ser, en palabras de Aníbal Quijano. Es así que frente a la crisis civilizatoria que ha traído el fracaso del modo de vida neoliberal, el vivir bien constituye una propuesta diferente, una opción para quienes pensamos que todo vive y está conectado y que continúa operando el principio comunitario de la reciprocidad, que podemos trabajar para vivir en vez de vivir para trabajar, y que podemos también encontrar en el vivir bien una referencia para cambiar nuestras formas de producción, acumulación y consumo. Entre estas alternativas relacionadas con el buen vivir en México se encuentra el Lequilactil, que significa
bueno o bien de nosotros, con un nosotros inclusivo diverso retomado por el pueblo tojolabal. En relación a esta propuesta alternativa de vivir bien en México, podemos señalar el levantamiento indígena campesino de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que constituyó uno de los impulsos de esta propuesta dentro del sur de México a partir de la Declaración de la Selva Lacandona. Esta declaración sostiene 3 planteamientos mínimos vinculados que vinculan lo global local. La defensa de los derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, la libertad y la justicia como principio fundamental de una nueva forma de hacer política, y el tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. Tanto sus planteamientos políticos como su praxis, como su proyección internacional, han hecho que este movimiento zapatista se constituya en uno de los movimientos mundiales de la llamada posguerra fría y que sea reconocido a nivel continental como el movimiento sin tierra brasileño, el piquetero argentino, el coca-colero boliviano, el ocupa europeo o el de antiglobalización de sectores de las sociedades urbanas ligados a discursos y quehacer etiquetados como contraculturales, o reconocidos mejor como contraculturales. El doctor Agustín Ávila Romero, doctor en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, en su tesis doctoral titulada Descolonialidad y Buen Vivir, constelaciones de saberes y actores sociales en la Tierra del Tigre del sureste de Jalisco, sostiene que el buen vivir articula entonces un acervo de visiones y prácticas presentes en nuestra historia, en nuestra realidad contemporánea y que por lo tanto es el sustento concreto de estas alternativas. El buen vivir no es solo una utopía de futuro, sino que nombra también porciones de nuestra realidad. Hay en el aquí y el ahora, en nuestro día a día, por así decirlo, pedacitos de este buen vivir que hacen viable esta propuesta. La idea del buen vivir es además un debate epistémico civilizatorio sobre otras categorías que explican nuestra realidad latinoamericana. Frente a la visión economicista del desarrollo, los pueblos afro-indoamericanos retoman otras concepciones que tienen más que ver con sus cosmovisiones, su filosofía y sus propuestas civilizatorias, que indudablemente van más allá de los planteamientos del modelo civilizatorio liberal capitalista. El gran salto que se hace en términos del discurso económico con la noción de buen vivir es desplazar la acumulación como categoría central de la economía y situar la vida en esta centralidad. Los pueblos indígenas del sur de México construyeron esta idea de Lequilactic para marcar esos nuevos horizontes desde los cuales las sociedades en movimiento, como el pueblo indígena de Chiapas, construye sentidos comunitarios, lazos sociales, afectividades, defensa del territorio y perspectiva de futuros. Lequilactic significa solidaridad familiar, derecho a la educación, autonomía y libre toma de decisiones, derecho al conocimiento, valoración de saberes tradicionales, el derecho a la alimentación, el enlace con todos los servicios comunitarios, que es la reintegración comunitaria y sus propias normas de justicia. La palabra desarrollo no existe en estos pueblos indígenas del sur de México. Tampoco existe una visión lineal de una vida mejor basada en el consumo de masas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional emprendió una lucha profunda por la dignidad que fue y sigue siendo un referente nacional y mundial. Sus primeras declaraciones por su levantamiento eran tierra, techa, alimentación, salud, educación, libertad, democracia, justicia y paz. Pero además en esto demandaban el permitir a los pueblos elegir libre y democráticamente a sus autoridades y suspender el saqueo de las riquezas naturales de las cuales habían sido ya objeto desde la conquista y colonización. Así nuevamente se planteó otra forma de vivir, un vivir diferente al propuesto bajo la lógica del desarrollismo, un modelo de crecimiento basado en un tipo de producción y consumo cuyo objetivo no es el bienestar de la mayoría de la población, sino la racionalidad basada en la acumulación del capital, sustentada en la explotación y despojo de la fuerza de trabajo y de la tierra, que es violentada en los procesos de extracción de recursos naturales para el proceso industrialista.
Los neozapatistas incorporaron elementos que rescatan parte de las cosmovisiones indígenas de la idea del mundo que pensaban y vivían, entre ellas las de para todos todo, la de mandar obedeciendo, la de un mundo donde quepan muchos mundos, y algunas de estas prácticas, como la de mandar obedeciendo, ya desde 1970 viene siendo tomada por diferentes movimientos sociales que reconocen en ella el germen o la posibilidad de pensar la democracia desde otro lugar. Las preguntas formuladas quedan resonando, intentan ser disparadores que nos permiten problematizar y problematizarnos, sacar el piloto automático, despertarnos, abrir espacios de diálogo, de conversación con otros en donde estamos, especialmente en estos vínculos próximos, en fin, poder pensar la vida que estamos viviendo y también poder sumarnos a continuar haciendo resonar estas preguntas en otros lugares. Por eso invito a Verónica a tomar la palabra para posteriormente cerrar nuestra presentación con las palabras de Blanca Mirtala. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y todavía estoy impactada por algunas de las presentaciones y porque también nos dejan muchas preguntas y nos deja como mucha esperanza, ¿no? Así que gracias a mis colegas y compañeros sobre todo esperanza, porque uno dice, bueno, no estamos solos y podemos desandarnos juntos, ¿no? Juntas y juntos. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias a los históricos colegas y compañeros con quienes he compartido tanto tiempo de vida. A mí me tocó una cuestión fascinante, que es traerles todas las palabras que le pusieron para poder desandar este presente que de a ratos les ha resultado a los colegas, les ha resultado riesgoso, les resulta complejo, les resulta desafiante, les causa mucho temor, pero sin embargo los interpela y se animan desde nuestra profesión, desde nuestra tan querida y privilegiada profesión de trabajo social, a repensarnos, a despensarnos, ¿no? A deshacernos y a desandarnos. 74, 75 personas contestaron y hablaron. Y bueno, caprichosamente nosotros lo ordenamos como pudimos. Y hay un nudo muy grande y muy interesante en la precisión que hacen nuestros colegas, o casi colegas, porque hay estudiantes de grado y estudiantes de posgrado. A mí me gusta llamarlos casi colegas, casi seguimos estando juntos. Y hay un nudo muy grande y muy interesante en cómo describen la sociedad, esta sociedad en la que estamos, este presente que se apoya en todas las cuestiones que bien mencionaron ustedes, en esa herida colonial, en esas tantas marcas y en esos dolores que se resignifican diariamente y que a veces nos resultan difíciles de volver a ver, difíciles de verlos resignificados, como eso de la niña con los ojos enceguecidos por el gas de las Fuerzas Armadas para darnos miedo. ¿Qué dijeron nuestras compañeras y colegas sobre esta sociedad que no queremos? Fueron muy precisos. No podemos avanzar y pensarnos en otras condiciones y en otra sociedad si no abordamos las desigualdades. Las desigualdades de género, las desigualdades que estigmatizan y que construyen y hacen recrudecer la violencia. Las estigmatizaciones que dan inseguridad y que se apoyan muchas veces en ignorancia. Señalan ellos, yo después lo recupero en otro eje, pero señalan ellos, hay una cuestión, que hay algo vinculado al saber y a la ignorancia y al saber, al creer que no sabemos o creer que los demás no saben y que otros saben, ¿no? Y es un nudo que para despensarnos, ellos lo señalan como
nuestros compañeros, colegas, lo señalan como algo para repensar en una sociedad con la que tenemos que transformar o que tenemos que repensar. Hablan también y señalan con mucha firmeza el tema de la brecha entre ricos y pobres, también construida por lo que mencionan como generación de cristal, donde prima el individualismo, la competencia, la cuestión del estatus, la cuestión del éxito, como una cuestión, como una necesidad de existencia. Y junto con eso, las tensiones sociales que producen esta descalificación del otro, de los otros, de las otras, de las mujeres especialmente. Están hablando desde México. Hay un señalamiento recurrente del tema de la desvalorización y la desigualdad vinculada al género. Aparece especialmente vinculada a las mujeres, en la palabra de los compañeros. Hay otro nudo muy grande que Paula lo marcó, pero que está muy bien precisado, y me parece que también es un eje del pensamiento descolonial, y una cuestión, diría, hace poco abordada por nuestra profesión, pero que me parece que al abordársela y al reconocerla, permite repensarnos seriamente como sociedad, que es la vinculación con la naturaleza, despegándonos de esa dualidad de sociedad-naturaleza, ser humano-naturaleza, es decir, considerando los otros seres vivos como seres vivos. En la mayoría de las respuestas y de los aportes que hicieron las compañeras mexicanas, hay este señalamiento, y lo hacen de distintas maneras. Primero señalando como lo que tenemos que despegarnos como sociedades del extractivismo, de esta lógica extractivista, que es exhaustiva y que es, estoy tomando sus palabras, exhaustiva e irrespetuosa. Interesante esto. Que desconoce el cambio climático y las cuestiones ambientales, que desconoce el peso de la escasez del agua en las migraciones, que tiene y conlleva una urbanización excesiva. En México, nosotros después se lo escuchamos porque lo explicaron incluso como una preocupación, es decir, no solamente el trabajo social que aborda los problemas urbanos, sino aborda los problemas urbanos y una urbanización excesiva. Este señalamiento es crucial. Y también una continua demarcación a que todo esto lleva al no acceso de mucha gente, de muchos millones de personas, de sociedades distintas, a los bienes y a los servicios disponibles, que causa tensiones sociales importantes, y que hay, Alfredo, vos marcabas esta cuestión de los otros, y ahí lo señalan con palabras los vulnerados, no los vulnerables, los vulnerados, los vulnerados. Con la violencia, el riesgo, las condiciones de pobreza vinculadas como contracara al consumismo. Unos consumen mucho y otros quedan sin nada. Estas condiciones vinculadas a justamente esta estructura social, y que señalan en otro nudo, que es muy interesante, el peso que tienen los modelos neoliberales y también los grandes conflictos nacionales e internacionales. El peso en las sociedades, en los grupos, en las ciudades, en el abordaje de los problemas sociales multifactoriales que diariamente nosotros tenemos, de esta gran trama, ¿no? De este gran sistema colonial, podemos decir. No lo dicen con estas palabras, yo traigo sus palabras. Ellas hablan de este marco nacional e internacional que condiciona y que pone en peligro el propio sustento. Qué bien dicho, que pone en peligro el propio sustento de la humanidad, ¿no? Entonces, plantean que esta cuestión de pensarnos en un bien para todos, pensar los retos, pensarnos en qué sería vivir bien, ser felices,
señalan que es tratar y ser tratados sin estereotipos, poder disfrutar, tener realmente una garantía sobre los derechos que permitan un acceso real a la vida digna y una convivencia mejor. La consideración del otro como importante y la garantía en el ejercicio de derechos revisando las instituciones, los gobiernos y las responsabilidades que hay y que recaen en unos, en otros y también, por supuesto, en el resto de los ciudadanos. Señalan que es muy importante para esto revisar las leyes, para que sean justas, pero para que también las que sean justas se cumplan, porque esto no ocurre. Entonces dicen que tenemos que caminar hacia vivir la tierra en armonía y una sociedad sostenible, donde haya paridades, donde se rompan las asimetrías. Una sociedad y sociedades con derechos y donde haya cuidado por las generaciones futuras. Hace mucho hincapié en el tema del futuro, pensando en la responsabilidad de las actuales generaciones, de las que estamos viviendo el presente, en los cuidados. ¿Para qué? Para que tengan una mejor vida. Entonces señalan cómo se puede construir este desafío, que ellos y ellas admiten, dice, tiene riesgo y complejidad, pero se necesita imperiosamente tener otro tipo de cohesiones sociales, otras formas de respeto entre los seres vivos, construyendo inclusión y construyendo comunidad. ¿Y cómo? Entendiéndonos, entendiéndonos y respetándonos, asumiendo la responsabilidad compartida en la construcción de una vida mejor desde las instituciones y de los gobiernos, y también desde los ciudadanos, revisando los valores y revisando también las formas de hacer política y de tomar decisiones, y de abordar los problemas. Y ya voy terminando con estos aportes, y dicen, el tema de la paz es un tema que debe ser un compromiso colectivo y gubernamental. Quedan en este camino cosas sin saldar, cuestiones vinculadas especialmente a la diversidad y a los prejuicios, y a todas las desigualdades que van signando nuestras sociedades. Fundamentalmente, estos son los aportes que han hecho nuestros compañeros, y nosotros también, reflexionando como equipo, pensamos que había 2 o 3 cuestiones para preguntar y preguntarles y revisar. ¿De quién es el conocimiento? Cuando hablan de la ignorancia, ¿de quién es el conocimiento? ¿Qué conocimiento nos referimos? ¿A un conocimiento vinculado a toda esa diversidad que bien señalan nuestros conocimientos, nuestros colegas, que no está reconocida? ¿Están pensando en esos conocimientos? ¿O están pensando en señalan ellos la ignorancia? ¿O están marcando la ignorancia del no acceso a las posibilidades de educación y de formación que están vetadas para muchos grupos sociales, para muchas sociedades que forman parte de este México desde donde nos están hablando? Se omite en todos los trabajos, en las 74 o 75 encuestas, no se habla para nada de la felicidad, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, cuestionar también esto, ¿no? Para repensarnos y para despensarnos, pensarnos que esta sociedad posible tiene que incluir en ese disfrute que bien señalan también la idea de felicidad, ¿no? No se menciona, y a nosotros nos pareció llamativo también. Y sí nos pareció muy importante esta necesidad que señala constantemente de trabajar para saldar las desigualdades y los prejuicios, y especialmente, como lo señalan, la carga excesiva en las espaldas de las mujeres. Bueno, me gustaría que Ahí está Blanca.
A ver. Que Blanca tome la palabra para ver si hemos respetado lo que han dicho nuestros colegas y qué pasó con todo esto. Muchas gracias. Gracias, Vero, gracias. Hola, Oye, Blanca. Blanca Mitala, ¿verdad? La compañera Sí. Blanca Mitala, si se puede presentar, por favor, quién es, y también le vamos a dar unos minutos para que ella pueda expresar de dónde surge esta investigación. Y compañera, a mí me hubiera encantado que hubieras estado en el panel desde el principio, porque sí, definitivamente la voz de México necesita escucharse, porque es un encuentro latinoamericano del Caribe y nuestra sede va a ser México. Entonces, te vamos a dar unos minutos y vamos cerrando porque No, sí, tenemos... por eso, Blanca forma parte de la presentación nuestra, Norma, así que Sí, lo que buenísimo. pasa, sería muy bueno haber incluido el tiempo que tenía para exponer y así de esa Claro. manera integrarla. Pero bueno, adelante, Blanca, por favor. Gracias. Pues buenas tardes a todas, a todes, a todos. Muchas gracias por estos minutos y como bien dice nuestra querida Paula, sí, este fue un ejercicio que se realizó acá con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es donde yo me ubico. Soy profesora de tiempo completo y bueno, y soy miembro de esta red desde hace ya tiempo, desde hace ya varios años. Entonces, bueno, pues fue un ejercicio que se realizó a partir justamente de la participación de Paula acá como conferencista en el congreso que se realiza de manera anual en agosto a propósito del Día Nacional de Trabajo Social. Y fue en torno al buen vivir. Entonces, a partir de esta conferencia, en la que también estuvieron Janina Muñoz y algunos más, Sonia Brito, entre otros, surge la inquietud por seguir hablando del tema precisamente acá entre nuestros estudiantes y algunos docentes. Y fue así a partir de lo cual Paula, Verónica y su grupo de investigación armaron pues este formato desde el cual pensamos en un inicio que iban a participar alrededor de 35 estudiantes o 35 personas. Y la verdad es que se elevó a 75, nos sorprendió gratamente. Hay un gran interés y que se vio reflejado justamente en esa participación, tanto en el responder a este formato de 3 preguntas, reflexionando en torno a nuestra sociedad y desde esta mirada del justamente el Equilaltic, el buen vivir, un vivir nuestro, ¿no? Y no solamente hubo eso, sino que luego estuvimos interactuando en el taller de manera virtual con este equipo de investigación, retomando justamente esto en donde se centraban las principales respuestas. Y esto ha llevado justamente a que en nuestra universidad pues más gente se vaya interesando. Les decía, participaron tanto estudiantes de pregrado como de posgrado, de nuestro programa de maestría, de nuestro programa de doctorado, y docentes, docentes formadores en los 3 programas. Entonces, bueno, pues sí, realmente ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor, reflexivo para todos acá en la Autónoma de Nuevo León, para todos los participantes. Y hay un interés, repito, creciente por seguir haciendo este tipo de ejercicios, por seguir realizando este tipo de talleres. Y la verdad es que estamos muy agradecidas y agradecides, porque sobre todo esta ubicación de la perspectiva de buen vivir vaya, surgida desde nuestro México, ¿no? Particularmente en estas comunidades, precisamente particularmente de Chiapas, ¿no? En particular la mayoría, bueno, la mayor concentración se encuentra en Comitán, Chiapas, que está muy cerca de la frontera con Guatemala. Y bueno, la verdad es que eso creo que ha gustado mucho esto de voltear la mirada justamente a lo nuestro, a lo que ha sido invisibilizado, anulado, y a estas reflexiones que se dan en este caso. Les comento que la Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentra en el noreste de México, tenemos frontera con Estados Unidos, donde justamente pues el pensamiento neoliberal está sumamente fuerte, por eso justo las referencias a estas formas crecientes de discriminación, de violencia, y ha llevado justamente a eso, ¿no?
a que sigamos trabajando en este ejercicio de análisis, de diálogo, de reflexión, y ahí retomando justamente esta construcción de otras formas distintas de relacionarnos, de organizarnos para precisamente lograr un vivir un vivir nuestro, un buen vivir que justamente surja desde la mirada de nuestros pueblos originarios. Bueno, eso es lo que quería compartirles y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Mi colega mexicana, mucho gusto en escuchar estas experiencias. Vamos a dar voz también a quienes están en el chat, que ya desde hace rato han estado escribiendo acerca de las presentaciones y que han sido realmente en general bastante participativas, bastante importantes. Y bueno, vamos a también a presentar que, bueno, dentro del panel ha estado representado Chile, Argentina, hay colegas de Chicago, hay compañeras de Perú, hay colegas de México, y que en general ha tenido una muy buena recepción. Y aquí hay algunas participaciones que me parece significativo que podamos retomar, ya que a través del chat también se participa. En este tipo de foros virtuales siempre el chat es también una especie como de termómetro desde lo que se está recibiendo, desde lo que los compañeros están escuchando. Entonces, bueno, hay agradecimientos en general sobre las ponencias. En el caso de la participación de la maestra, de la doctora Cecilia, ha sido una participación profunda y necesaria de la reflexión para interpretar nuestra práctica pedagógica. También es excelente porque la teoría descolonial se ha disociado también, ¿no?, de esas prácticas pedagógicas. Aún se ve que se reproducen lógicas autoritarias, represivas, para disminuir el saber de los estudiantes en el aula, en los exámenes finales, por ejemplo. Siempre las aportaciones desde los pueblos, desde los estudiantes, desde cómo se mira el contexto, han sido de gran enriquecimiento. Y bueno, a la doctora Cecilia le agradecemos por cada una de estas aportaciones que nos ha compartido. Y bueno, también hay otras participaciones que van agradeciendo el colocar desde también el doctor Carballeda su propuesta desde el pueblo argentino, viendo desde cómo esta violencia se observa y que trabajo social ha sido una de las principales voces, ¿no?, que ha denunciado la desigualdad, la violencia. Y bueno, en general también ha sido un gusto escuchar, ¿no?, a cada uno de los presentadores dentro del panel. Se plantea que también la desigualdad, ¿no?, está presente y que se requiere de una emancipación profunda para reconstruir y para recuperar nuestro ser americano, nuestro ser en esta lógica, ¿no?, que se nos ha desposeído hasta de nuestra propia historia. A veces las interpretaciones externas hablan de lo que no se conoce o de lo poco que se conoce utilizando la voz de los otros, ¿no? Entonces eso es una constante coloniaje europeizante también. En general, los agradecimientos a estas participaciones y bueno, la recuperación de lo histórico político, esta condición, ¿no?, que tiene Argentina en su historia, como el bombardeo en la Plaza de Mayo con 300 obreros masacrados. Asimismo, Chile acaba de hacer una reflexión acerca de la violencia que han vivido los estudiantes y la violencia de los pueblos que han vivido los pueblos y que seguimos viviendo. Roxana, también en sus aportaciones de Cecilia y Alfredo, para seguir pensando la importancia de la descolonización de la formación del trabajo social. En general, el trabajo social es un parteaguas en la sociedad, quedando corto con las problemáticas que se están experimentando, ¿no? En general, basta ver Argentina, México, Ecuador, Chile, para ver que es necesario, ¿no?, esta denuncia. Y bueno, también agradecer a Silvana por su participación y forma tan creativa de hacer escuchar la voz de los estudiantes
Es una presentación que de veras llegó directamente al corazón, evidenciar toda esta desigualdad y lucha de nuestros pueblos, evidencia lo que es necesario hacer eh, en esta lucha colectiva, ¿no? Esta búsqueda colectiva es una expresión significativa, sentipensante, colectiva, diversa, y es un registro que se sigue construyendo. Y bueno, en esta participación última de nuestras colegas, pensar una investigación colectiva, una investigación en donde se vinculan países, en donde se vinculan haceres, siempre es de una grata experiencia. Es importante también plantear que bien se decía, ¿no? Ya desde Claxo, en alguna reunión que tuvimos en el Congreso de Claxo, que la voz se tiene en función de lo que se vive. Y a veces es difícil interpretar al otro si no está con él. A veces las interpretaciones rompen con las riquezas locales y nuestras realidades son muy diversas. En el ámbito colectivo no podemos generalizar en un estudio de una misma zona sin dar los elementos del contexto. Entonces, pues celebramos este trabajo que se ha presentado, esta reflexión colectiva del trabajo social descolonial. Y bueno, ya la doctora presentaba la principal pregunta que nos hacemos de esta reflexión, ¿no? La doctora Cecilia Aguayo decía, ¿por qué descolonizar al trabajo social? Bueno, hoy se habló de todo lo que es necesario, de por qué descolonizar el trabajo social. Es necesario sistematizar las vivencias de los estudiantes, desde los diferentes pueblos de los que representamos también. Es también preguntar por qué el miedo se ha institucionalizado, porque a veces ese miedo va respondiendo a luchas internas que también van de alguna manera separando y también queriendo controlar los discursos de todos, ¿no? Entonces creo que esta lucha de la diversidad y del reconocimiento de esta vocación y de este ser nuestro en la profesión es importante. También es importante ver el trabajo social situado, decía el doctor Alfredo Carballeda. Ese pensar situado que no solo significa pensar en el otro, sino también pensar lo propio, ¿no? Pensar desde nosotros, pensarnos desde nuestra propia historia. Buscar que haya expresión y evidencia de la desigualdad. No podemos seguir callando, no podemos seguir no mirando, no viendo hacia el otro lado cuando la desigualdad está presente. Reconocer nuestras historias, indignarnos ante la desigualdad, ante los asesinatos, ante la injusticia. Esta palabra de justicia está presente en nuestra profesión, es una búsqueda de justicia en relación a la violencia también. Y planteaba la doctora Silvana Martínez, los estudiantes son el centro de la descolonización. Me parece que es fundamental, es central esta voz de los estudiantes. También uno de los estudiantes planteaba que este es un concepto político. La descolonización es un pensamiento crítico, es un pensamiento político. La importancia, decía él, de acercarnos a la realidad, a la justicia social. En la participación de los estudiantes decían romper con las estructuras, reconocer las praxis, reconocer esas jerarquías del conocimiento, desarrollar proyectos, ¿no? Y también buscar una participación crítica. El buen vivir como un proyecto societal de la vida, de la investigación desde México, desde Nuevo León, desde el norte de la frontera con Estados Unidos, me parece que también es de una gran valía.
presentar lo que lee Nuevo León de Chiapas, que a mí me parece que esta lógica norte-sur no se rompe, ¿no? Con estos pensamientos que nos plantea nuestra compañera Blanca, ¿no? El pensar en esta búsqueda de palabras distintas desde nuestros pueblos originarios, como el pueblo tojolabal o el lenguaje tojolabal, que pudiéramos hacer un gran no sé, un gran mosaico, ¿no? De lenguas, si cada una define qué es para ellos el buen vivir, me parece que tenemos una gran riqueza de nuestra nación. Blanca, muchas gracias por presentar a México desde este trabajo, desde un Nuevo León emancipado, porque Nuevo León necesita emanciparse definitivamente. Y bueno, muchas gracias a todas y todos por sus participaciones. Como bien decía la maestra Paula Mechini, este encuentro en México es un encuentro del 28 de octubre al 3 de noviembre, nuestro tiempo para estar. Se estarán enviando también ya las cartas por parte de las dos instituciones firmadas. Las universidades ya están invitadas, también ya están recibiendo, están esperando la visita de nuestros colegas eh, y nuestras colegas en México. Y bueno, avisarles también que dentro del campo del trabajo social, el 1 y 2 de noviembre es un espacio simbólico, porque para nosotros la muerte no es una llegada, sino es un proceso de vida y también es un proceso que se vive con alegría en algún momento y con festejo. Pensar que el encuentro en México nos va a unir justamente en esto que estamos buscando en este panel entre estudiantes, profesores, compañeros en activo de diferentes partes de la República, de diferentes partes de la América Latina y el Caribe. Y bueno, le tenemos un poco de tiempo todavía para que en un minuto podamos hacer un cierre de los participantes del panel y le voy a pedir que por favor inicie la doctora Cecilia Aguayo y vamos a terminar con nuestra compañera Blanca Mitala para que también pueda ella hacer su cierre. Y bueno, por favor, doctora Cecilia, en algunas frases que se lleva usted de este panel y que nos deja de reflexión para los que van a asistir al encuentro, que es nuestra intención de estos paneles, dar a conocer nuestra propuesta y también que asistan al encuentro. Adelante, por favor, doctor. Lo primero que me llevo es como la alegría del buen vivir en esto que hacemos los trabajadores sociales. Agradezco profundamente el haber escuchado a los estudiantes, porque realmente es eso lo que ellos dicen cada vez que hablamos con ellos, ¿no? Y ahí, Silvana, creo que tú lograste como poner en estética creativa lo que a nosotros fuimos como recreando desde los lenguajes y las vivencias de los estudiantes. Y lo otro que me llevo es que, lo voy a decir brutalmente, pero con mucho cariño, que yo creo que el gran desafío que nos llevamos hoy día es cómo aprendemos a hacer formación desde la decolonialidad. Creo que eso, cuando, por ejemplo, la Paula Mechini y su grupo hablaba del buen vivir, los estudiantes lo están diciendo, los estudiantes están diciendo respeto al medio ambiente, relación con los animales, relación con el agua, relación con el aire. Entonces, creo que muchas veces nuestros estudiantes tienen una práctica, no todos, pero hay algunos que tienen vivencias históricas que les dan una identidad muy particular. Y que eso creo que tenemos que conocerlos. Eso es por un lado. Y lo otro, estudiamos la historia de los trabajadores sociales en dictadura y en democracia, entre comillas la democracia. Yo creo que cuando uno habla de la otra edad, del otro, como que se dirige mucho a esta otra relación, que es la persona con la que trabajamos los grupos. ¿Y nosotros?
No hay relación de alteridad si no somos capaces también de hacernos preguntas e investigar nuestras propias historias y nuestras trayectorias profesionales. Yo creo que ahí vamos a dar en el blanco. Tenemos las trayectorias de los estudiantes, tenemos las trayectorias nuestras. Y hablamos bastante ya y hemos hecho mucha investigación sobre las trayectorias de nuestros pueblos, nuestras culturas, nuestras diversidades. ¿Y las nuestras? ¿Y las nuestras? Todas esas trayectorias sociales, políticas, culturales son las que hoy constituyen, creo yo, un trabajo social que debe descolonizarse en todos los niveles. Eso, y agradezco profundamente todos los que están aquí, volver a ver amigas como la Blanca, bueno, a todos, pues no todos los que estamos haciendo un trabajo social en conjunto, ¿no? Solos no podemos, solos no podemos. O sea, yo las escuchaba y yo decía, qué maravilla ir entretejiendo, ¿no? Como dice la convocatoria, ir entretejiendo los saberes históricos en el que mucha gente nos ha formado a nosotros mismos. Adelante, doctor Carballeda, por favor. Bueno, retomo lo que planteaba Cecilia. Bueno, comparto plenamente sus afirmaciones y es un gusto compartir el espacio con ella y con los demás compañeras y compañeros. Yo diría dos o tres cosas nada más, como para ordenar un poco lo que fue mi ponencia, digamos, mi exposición. Básicamente entender que el colonialismo no es un fenómeno del pasado, el colonialismo es un fenómeno del presente, entender que el colonialismo es un fenómeno violento, eh, que es un fenómeno que ejerce violencia, que extermina y que en ese sentido tampoco es un fenómeno del pasado, sigue siendo un fenómeno del presente y también como del pasado y también como en el presente, quienes son los que exterminan y quienes son exterminados pertenecen al mismo pueblo. Porque el policía que tiró el gas en los ojos de la niña de 10 años no era extranjero, no era un colonizador que venía de otro planeta o venía del norte o venía de Estados Unidos o venía de Europa. No, era tan argentino como esa niña. Incluso eh, su aspecto físico era similar. Y tal vez hasta podrían compartir determinados gustos musicales, imagino. Pero cuando el colonialismo se transforma en cipallaje, cuando el colonialismo se transforma en estar del lado del opresor, cuando el colonialismo se transforma en querer ser como el opresor, cuando el colonialismo hace que sea más importante la lengua del amo que nuestra propia lengua, que sea más importante parecernos al amo que ser nosotros, ahí también hay violencia. Y ahí tiene que estar el trabajo social. Y creo que el trabajo social tiene esa posibilidad que lamentablemente otros campos de las ciencias sociales no tienen porque no están ahí. Están en otro lado investigando más macro, y es muy útil que lo hagan, socialmente todo lo que está ocurriendo. Así que yo quería como no sé si, perdonen la palabra, alertar del colonialismo no se fue, no es un fenómeno del pasado, no es un tema interesante filosófico, de hecho lo es, pero no solamente eso, el colonialismo está presente, está entre nosotros y nos está matando. Así que debemos frenarlo, nada más que eso. Gracias, doctora. Adelante, doctora Silvana, por favor. Bueno, yo nuevamente quiero agradecer a los compañeros del panel, agradecerte a vos, Norma, por la coordinación, a los que están escuchando y fundamentalmente a los estudiantes, ¿no? Creo que, por lo menos en mi caso, los estudiantes son la razón de ser, de mi propia existencia y reexistencia como docente. Estudiantes que me interpelan profundamente todos los días y donde tratamos de construir desde lo colectivo y desde la descolonialidad un trabajo social un trabajo social
que no mire para otro lado, un trabajo social que no se resigne, un trabajo social que se indiscipline ante el permanente disciplinamiento, no solamente de las ciencias sociales, sino de la política, ¿no? De los gobiernos, ante el avance de las derechas y el conservadurismo, las ultraderechas. Así que yo agradezco profundamente siempre sus reflexiones, sus aprendizajes. Hacemos trabajo social decolonial todos los días en las aulas, hacemos trabajo social decolonial cuando nos juntamos a reflexionar algún artículo, algún proyecto de investigación, y creo que el trabajo social descolonial es un imperativo ético-político actualmente, ¿no? Ante un proyecto civilizatorio de muerte y de la implantación e implementación de necropolíticas permanentes. La decolonialidad y el trabajo social decolonial es un proyecto de vida, es un proyecto que apuesta fuertemente a la vida, a la ética de la vida, como diría Dussel, ¿no? A esta resistencia, pero también reexistencia, vincularnos desde otros lugares, con otros saberes, sin jerarquías, sin pensamientos dicotómicos, excluyentes. Por eso quería traer en una horizontalidad de diálogos con tan excelentes colegas, con tanta trayectoria, las voces de los estudiantes, porque aprendemos de todos, porque ellos también nos enseñan y porque forman parte del colectivo profesional. Y si queremos decolonizar la formación, lo primero que tenemos que hacer es escucharlos, ¿no? Entonces, me parece que este es el camino. Estábamos hablando con Alfredo antes de que empiece el panel, que el trabajo social descolonial o decolonial vino para quedarse, ¿no? Y que hoy está haciendo o está circulando por distintas universidades, quizás no en toda la formación, pero sí en algunas materias, en algunos espacios, y eso ya es una victoria, ¿no? Que podamos ver la violencia de la colonialidad del poder, del género, de la naturaleza, que podamos ver cuán colonizados seguimos subjetivamente, ya me parece que es un logro importante. Y que en estas disputas por los proyectos profesionales, colocar la crítica y lo crítico desde la descolonialidad no es menor. Así que con estas palabras me despido y agradezco nuevamente la participación de todos. Muchas gracias, Silvana. En el equipo de trabajó la doctora, la maestra Paola, la maestra Verónica y Blanca. ¿Les parece si hacemos al revés el cierre? Que primero sea Blanca, después sea Verónica y cierras, Paula. Bueno. Muy bien. Adelante, Blanca, por favor. Bueno, pues yo estoy profundamente agradecida por esta oportunidad que me dieron de estar acá y por todos los aportes y los elementos que me llevo justamente para seguir reflexionando, en este caso desde nuestra universidad, sobre descolonizar la formación profesional del trabajo social. Me llevo también desde este ejercicio que realizamos muchas cosas y sobre todo este interés que ha surgido ahora por diversos estudiantes, docentes, compañeras, compañeros, compañeros sobre encontrar otras formas precisamente de construirnos, de relacionarnos, de organizarnos y de recuperar, ¿no? Estos saberes de nuestros pueblos originarios. La verdad estoy sumamente agradecida y sobre todo por el tiempo y por este ejercicio al que me invitaron a participar sus queridas Paula, Verónica y todo su equipo de investigación. Muchísimas gracias. Y gracias a todos aquí de verdad por lo que nos aportan. Adelante, Verónica, por favor. Sí, yo sigo tomando las palabras tan venidas del corazón de México, así que mi despedida y mi agradecimiento a ustedes por compartir este camino tienen estas palabras que resonaron tan fuerte en todas nosotros. Este camino de riesgo y de complejidad tiene esperanza, dicen los estudiantes, tiene esperanza. Y esa esperanza está centrada en poder y en querer construir una sociedad otra, un futuro donde vivamos mejor. Respetemos y seamos respetados, y que nos posibilite, y también son las palabras de los estudiantes mexicanos,
vivir la tierra en armonía. Muchas gracias a todos. Gracias, Verónica. Adelante, Paula, por favor. Bueno, quiero compartir con ustedes para cerrar, porque quedaron seguramente muchas cuestiones resonando en nosotros y las voces de nuestros estudiantes que estuvieron presentes de diferentes maneras en los trabajos que presentamos, en las reflexiones que hicimos, porque compartimos esta mirada de que para todos nosotros los estudiantes forman parte de la razón de ser nuestra como docentes y que nada podemos hacer en las universidades si no es con ellos. Pensé en compartir con ustedes este poema para cerrar de Juan Gelman, que fue un escritor argentino-mexicano que estuvo exiliado en México. México durante la última dictadura cívico-militar fue un hogar para muchos de los argentinos y de muchos latinoamericanos que tuvieron que exiliarse por cuestiones políticas, porque la vida estaba en peligro. Y fue un hogar para muchos de nosotros, de nuestros compatriotas, y uno de ellos es Juan Gelman. Y quiero compartir con ustedes para cerrar este poema que se llama Madrugada, que dice: Juegos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Ella respira por nosotros. Somos los que encendimos el amor para que dure, para que sobreviva a toda soledad. Hemos quemado el miedo, hemos mirado frente a frente al dolor, antes de merecer esta esperanza. Hemos abierto las ventanas para darles 1000 rostros. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, pues vamos a despedirnos. El encuentro tiene por título Descolonizando la formación del trabajo social latinoamericano y caribeño, del 28 de octubre al 3 de noviembre en la Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos todos. Se enviaron ya los lugares de hospedaje. Se enviarán muy pronto las cartas de invitación por parte de las universidades y esperamos ya las ponencias para máximo el 30 de septiembre. Entonces, para invitarles también, si no se han enviado las ponencias, pues que se puedan estar enviando para las personas que se hayan inscrito, que están interesadas en venir o están interesadas en participar en línea. Este encuentro es bimodal, va a ser a través de la presencialidad en conversatorios que se van a llevar a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y también vamos a tener una serie de presentaciones en virtual para que podamos también tener nuestro propio espacio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos, y es un gran placer encontrarnos en la tarde, en esta linda tarde lluviosa en México y en esta linda tarde seguro de primavera en Argentina. No sé si en Chile sería ahora primavera, pero pues ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Agradezco mucho a mi compañera Roxana, que ha sido un gran apoyo para promover el primer panel, el segundo panel. Hoy en la mañana nos comunicamos, hemos estado muy comunicadas y ella siempre está al pendiente, ha estado aquí también en el encuentro. Y a todas y todos los que han participado, gracias por sus comentarios. Han llegado más comentarios al WhatsApp para que ustedes puedan leerlos. Han sido muy, muy enriquecedores. Gracias por estar, por su tiempo, y gracias también por la presencia. Que tengan muy buena noche, y pues abrimos todas nuestras cámaras para poder tomar la foto histórica. Si nos haces favor, Silvana, de tomar la foto y poder hacer también las publicaciones de este segundo panel, por favor. Cómo no, ahí va. Igual Roxana seguramente está tomando mejor la foto que yo. Abrazo enorme, compañeros. Gracias, gracias. Viva el trabajo hasta luego, social. buenas noches. Chau, Buenas chau. noches a todos. Abrazos. Y gracias por Buen fin estar. de Muchas semana. gracias. Gracias. Chau, Hasta chau. luego. Y viva Bienvenidas, México. Viva bienvenidos, México. bienvenidas. Vamos. Viva México, el mes de la independencia en México, septiembre. Eso, vamos con México. Viva Vamos, y México. viva Chile Un también. Vamos. abrazo. Chao, Chao. abrazo. Gracias. Viva Perón también. ¡Viva Perón! Sí, Perón también. Viva Perón.
No podía Y faltar. Zapata, y viva Zapata. Chao. Viva Emiliano. Viva la corregidora.